es abogado de la Universidad Central del Ecuador, colaborador de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Internacional del Ecuador, colaborador de la obra Código Orgánico Integral Penal del Dr. Ramiro García Falconi, abogado litigante, además de capacitador en la Escuela Judicial, ex colaborador del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Penales e Investigaciones Criminológicas. Por favor, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas noches, es un gusto volver aquí a la carrera de Derecho de la universidad que me enseñó Derecho, de la universidad que me entregó el título universitario y sobre todo a compartir todos los temas más importantes acerca de la teoría del delito. Específicamente el tema que vamos a hablar es la teoría del delito, pero desde otra óptica, cómo nos puede ayudar en el diario al momento de estar en un litigio, en una audiencia de juicio y para interponer ciertos recursos como el de apelación o casación. Lo vamos a ver desde la siguiente óptica. Las actividades jurídicas de las partes procesales en una audiencia de juicio versus los presupuestos básicos que deben constar, los presupuestos básicos de la teoría del delito que deben constar en una sentencia para que ésta sea debidamente motivada. Como ustedes y todos sabemos, hay una nulidad constitucional, la que contempla específicamente la garantía de la motivación. Esta determina que toda resolución, específicamente una sentencia, ya sea que confirme la inocencia o que declare la culpabilidad a una persona, debe ser debidamente motivada. Esto lo contempla el artículo 76.7, letra E. Pero al hablar de motivación se decía mucho y a la vez nada, pero hoy en día ya tenemos una resolución, y son varias las resoluciones de la Corte Constitucional. Desde la Corte Constitucional de Transición hasta la actualidad. Entre ellas tenemos la sentencia número 108-14-CEP-CC, que es la que nos determina en la página 6, nos determina qué es la motivación. La Corte Constitucional ha definido y ha dado elementos para garantizar este derecho, que es la motivación. No sé si se molestan si me paro. Bueno, para hacerlo un poco más dinámico. Como todos sabemos, toda sentencia debe estar motivada. Pero ¿qué es la motivación? Hay muchas personas que, de hecho, nos decían en la universidad, aquí en el pregrado, recuerdo muy bien, que la motivación era el nexo causal que existía entre fundamentos de hecho y derecho. Desde un punto de vista genérico es así, pero la motivación tiene ciertos requisitos, como es el test de motivación. ¿Qué es esto del test de motivación? El test de motivación son el cumplimiento de 3 requisitos que son sine qua non, son importantes y son imprescindibles para decir que esta resolución está motivada. A falta de uno de ellos, esta resolución se considera que no está motivada y por ende debe ser nula. La Corte Constitucional determina en su página 6 que la motivación, me permite por favor le cito textualmente: para que determinada resolución se halle correctamente motivada, es necesario que la autoridad tome la decisión, exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacerse de manera razonable, es el primer requisito. El segundo, debe tener una lógica, y el segundo debe ser comprensible. Al momento de explicarnos qué es la razonabilidad de la decisión, determina que esta decisión debe ser amparada no solo con las normas del Código Penal, en este caso del COIP. No solo debe decirse, la persona procesada es declarada culpable porque ha cometido el delito de asesinato que está en el artículo 140 del COIP. No, debe comenzar la vulneración del bien jurídico vida desde la enunciación constitucional y convencional. Debe enunciar normas constitucionales y normas del bloque de constitucionalidad, no solo del Código Orgánico Integral Penal. Pero lo más grave y el punto más flexible para considerar a una resolución como no motivada respecto a la teoría del delito es la lógica.
De hecho, nosotros como abogados de libre ejercicio ya nos hemos topado con varias decisiones que no tienen lógica. Que no importa si en la realidad y con el acervo probatorio se determine la culpabilidad, y que puede ser culpable porque hay prueba suficiente para determinar la culpabilidad. Pero si esta decisión no tiene lógica para determinar a la conclusión, se torna como no motivada. De hecho, ¿cómo define la lógica la Corte Constitucional? La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre esta y la decisión. En un juicio tenemos dos premisas, que son las dos partes procesales: la acusación y la defensa. Por un lado, la acusación, en su alegato de apertura, determinará que va a probar la existencia material de la infracción y la responsabilidad del procesado. Por su parte, muchas de las defensas dirán lo contrario, o dirán que no existe la materialidad y que por ende el procesado no ha cometido esta conducta, o dirán que existe la materialidad pero que el procesado no tiene nada que ver en la realización de esta infracción. Pero ¿qué tan importante es la teoría del delito para la resolución y la sentencia? Todos sabemos que delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Eso lo recordamos desde que entramos al segundo año de Derecho y nos explicaban qué era delito. Pero, ¿cómo actuar estos conceptos en juicio? Esto es lo más importante, porque al momento de leer una sentencia nos podemos topar con varias premisas. La primera, la fiscalía y la defensa no sabían nada de teoría del delito y el juez tampoco sabe teoría del delito. La segunda, la fiscalía y la defensa saben teoría del delito y el juez no sabe teoría del delito. La tercera, la fiscalía y la defensa no saben teoría del delito y el juez sabe teoría del delito. ¿Qué es lo más importante? Que el juez conozca la teoría del delito, porque es deber de él subsumir todos los actos procesales, toda la actividad probatoria que se desarrolla en el juicio, para poderla transcribir de una manera razonable, de una manera lógica y por ende comprensible, no solo para los abogados, sino para el auditorio en general, como dice la Corte Constitucional. Debe ser una sentencia comprensible para cualquier persona que no conozca derecho. Ahora, pero si los jueces no saben teoría del delito, debemos hacer nosotros, como abogados en libre ejercicio o como fiscales, el esfuerzo de ilustrarles. Lo primero que se debe tornar en una decisión, aparte de los considerandos primero y segundo, que siempre son jurisdicción, competencia y situaciones formales en una sentencia, es el objeto del ilícito. Siempre hay un numerito que siempre es el 3 o el 4 en la sentencia, que dice objeto del ilícito. Es el análisis de la conducta en sí. Pero resulta que hay muchas sentencias que por lo menos hacen el esquema conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pero hay otras que no lo hacen. Y ustedes saben muy bien que el Código Orgánico Integral Penal tiene un libro preliminar y 3 libros. Dentro del primer libro, hasta el artículo 79, es la parte general. Es la parte que va a regular todos los delitos que están en la parte especial. Por algo constan los artículos. Y si decíamos que motivación no solo era la enunciación del derecho, o sea, del bien jurídico vulnerado, del delito, del artículo 140, del 141, de homicidio, asesinato, femicidio, sino también la estructura del delito, es necesario fundamentar con los artículos de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, dolo, ausencia de conducta, que es causa de exclusión de la conducta, y todas las causas de justificación que el caso amerite si lo llega a justificar. Pero para esto hay que tener una lógica. ¿Qué es lo primero que debemos analizar? Primero, si la conducta que realiza, hay dos tipos de conductas que el juez debe analizar. Dos tipos de conductas que el juez debe analizar. La primera, que si es un delito de resultado, si la conducta que se realiza, este resultado que vulnera el bien jurídico, tiene que determinarla cómo se dio. Ponemos como ejemplo común el homicidio de una persona. Hay una conducta que tiene como finalidad la muerte de un ser humano. Pero también tiene que analizar la conducta de la persona procesada. Si la conducta de la persona procesada es la responsable de la muerte de este ser humano, o qué conductas realizó.
para que esté inmerso en un proceso. Porque depende de esta conducta del procesado cómo nosotros determinamos si es autor directo, autor mediato, o coautor, o quizás cómplice. Porque debemos analizar esta conducta. Pero el problema se reduce específicamente a que tenemos que determinar la conducta. Esas son premisas en un juicio. Porque ustedes saben que en un juicio, o al menos así dice la norma y la teoría, en un juicio ya se queda probado. Y es así que confirman la inocencia o declaran la culpabilidad. O sea, ya hay una verdad que se transcribe en la sentencia. Que esta verdad fue encontrada por la búsqueda de todos los actos procesales en todo el proceso. Lo primero que se debe decir en una sentencia, desde puntos de vista básicos, porque pueden haber muchas técnicas o diferentes formas de llegar al mensaje, es la conducta. ¿La conducta es penalmente relevante, sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los elementos que otorgan a que la conducta del señor procesado es penalmente relevante? Testimonios, todos los testimonios que se den en la etapa de juicio, prueba documental o todas las pericias. Todo esto es lo que va a determinar y hacer real una conducta. Y lo que diríamos es, la conducta tienen que describirla, cuál es la conducta. No solo decir la conducta del señor procesado vulnera el bien jurídico vida y el artículo 146, no, porque no nos dice nada. Tienen que darnos ellos unos hechos, tienen que decir, no, el señor procesado, según corrobora el testigo tal y cual, él fue quien disparó, él fue esto y el otro. Tienen que decirlo así desde un inicio, porque si no lo hacen desde esta forma, lo único que llegan es a enunciar artículos, enuncian ciertos hechos y ponen una lista de testigos que no nos dicen qué testigo prueba qué parte de qué conducta. Porque es tan importante la conducta, ya sea por acción o por omisión, porque después esta se subsume al tipo penal. Y todo tipo de penal tiene elementos objetivos. Y todos los elementos objetivos son comunes en todos los tipos penales. Sujeto activo, la conducta que se enmarca en un verbo rector, elementos normativos y elementos valorativos en caso de existir, según la naturaleza del tipo penal. Es importante decir y determinar qué acervo probatorio determina que el procesado es autor del delito. Este es lo más complejo, porque el sujeto activo no es solo justificar que hay un procesado. Lo más importante es justificar que este procesado realiza todos los elementos de tipo objetivo, o sea, que este procesado realiza la conducta, que este procesado realizó una conducta que tiene un elemento normativo, que tiene un elemento valorativo. El problema específico es que jamás nos analizan desde este punto de vista. Jamás lo hacen. Allí depende de los abogados cómo podamos apelar, cómo podamos hacer entrar en razón o guiar a los jueces de instancia para poder apelar a esta decisión. Pero lo más importante, les voy a explicar la lógica. La lógica de la teoría del delito antes de llegar al punto en que partimos. Lo primero que se debe hacer dentro de un esquema ideográfico o de una idea para descubrir el delito es saber qué conducta vamos a determinar si es delito o no. En sí, la conducta más la tipicidad, más la antijuridicidad, más la culpabilidad determina el delito. Ustedes saben que el Código Orgánico Integral Penal determina modalidades de la conducta. ¿Cuáles son las modalidades de la conducta? Acción y omisión. Imaginémonos un delito de omisión. El juez deberá determinar por qué se presume que el procesado es autor de esta conducta omisiva. Para esto es importante saber qué es la omisión. La omisión, hay dos tipos de omisiones, la propia y la impropia. La omisión propia es fácil, es la que redacta como verbo rector el omitir o el no hacer en la parte especial de los delitos. Por ejemplo, omisión de denuncia por un médico, omisión de denuncia por una autoridad competente. Eso es lo que dice. Pero si hay una omisión impropia, ahí está el juego y está lo más importante que se debe probar en juicio. ¿Cómo demuestro que la mamá de la víctima es responsable de la muerte del menor? Pongamos un niño de 5 años. ¿Cómo determinamos que la señora es
responsable por el delito de homicidio culposo por el menor XY. ¿Cómo configuramos si ella ni siquiera se dio cuenta cuando el hijo se murió? ¿Cómo completamos el tipo penal que dice el que matar a otra persona? ¿Cómo probamos eso? Con la posición de garante. La posición de garante nace de tres formas: de manera legal, contractual y judicial. De manera legal, la que dice la ley. Con la Constitución. La Constitución determina que los padres y las madres son responsables del cuidado de los hijos. Por tanto, los padres y las madres tienen responsabilidad del cuidado de los hijos. Y que si al hijo le sucede algo en custodia del padre o la madre, los únicos responsables son el padre y la madre. ¿Cómo lo hacemos de manera contractual? Un ejemplo en el derecho penal médico. Alguien de ustedes decide realizarse una cirugía. Una cirugía la programan, se van a una clínica y el médico especialista es el médico tratante, le explica cuáles son los riesgos, en qué panorama se va a dar la cirugía y cuáles son las consecuencias y qué es el método y la metodología para llegar a cumplir la cirugía. Y le dice: bueno, señora, usted tiene que ingresar el día miércoles X a las 5 de la mañana y la cirugía durará 4 horas, que sale a las 9 de la mañana, y usted estará en reposo hasta las 12 del día y podrá irse. Todo esto queda y consta en un acto jurídico que se llama el consentimiento informado, que firma el médico y el paciente. Todo lo que está en este consentimiento informado debe cumplirse como un contrato. En el consentimiento informado no solo está el nombre del médico tratante, sino también están los nombres de los auxiliares y la función, los nombres del anestesiólogo y de todas estas personas que intervienen en una cirugía. Pero ¿qué sucede si el médico tratante a las 5 de la mañana, que comenzaba la cirugía, no está? Ojo, el médico tratante, que es el director de orquesta de la cirugía, no está. Y el anestesiólogo por sí solo decide poner anestesia y el auxiliar decide comenzar la cirugía hasta que llegue el médico tratante. Y el momento en que el auxiliar comienza la cirugía, produce por cualquiera de las circunstancias, ya sea porque la señora tenía que morirse ese día o porque hace una malherida, se muere la señora o el señor. Es verdad que tenemos delito de acción para el médico tratante, porque él no era el médico tratante, es más, no era ni especialista. Pero hay responsabilidad por omisión para el médico, para el médico tratante, porque el que mató fue el médico auxiliar. Hay responsabilidad para el médico tratante. Ojo, él no estuvo en escena. Él no hizo absolutamente nada. Es su obligación. Pero él tiene una posición de garante, que la acredita mediante un contrato, que es el consentimiento informado. Y el contrato decía que, en pocas palabras traduce: usted es el custodio de la vida, de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Y si usted no está, todo lo que sucede en ese tiempo es responsable usted. Por tanto, en este juicio, graficando esto en un espacio de juicio, lo que debe probar la acusación es que el médico tratante tiene posición de garante, y tiene posición de garante de manera contractual. La defensa dirá: no, es que el señor nunca estuvo, es más, nunca salió de su casa. O sea, estos conceptos son los conceptos básicos que deben constar en una sentencia, y que sobre todo el juez no puede llegar a estos conocimientos si el abogado, ya sea fiscal o sea abogado defensor, no conoce. Si no conoces teoría del delito, específicamente estos conceptos, no sabes cómo actuar prueba. Si no sabías que era por omisión, si no sabías que es posición de garante, no sabes qué elementos llevar al juicio para probar y qué probar. Por eso es necesario que para la teoría del caso que todo abogado litigante se formula antes de un juicio, es necesario saber la teoría del delito, para saber cómo acusar o cómo defender. Es menester. Este es en el punto de vista de omisión. Una vez que ya determinan los actos y la conducta omisiva, el médico tratante tenía que estar a las 9 de la mañana en la clínica ubicada en tal lugar hasta tal punto y jamás llegó, no se consta ni en videos, ni en firmas, ni nada, no estuvo. Con esto ya queda configurada, o por lo menos probada, la no asistencia de él y por tanto el no cumplimiento de la posición de garante que él mismo se obligó por acuerdo de voluntades con la víctima. Después de esto, todos estos hechos que engloban la conducta, toca subsumirlo a un tipo penal.
Los tipos, primero, determinamos el bien jurídico. ¿Qué bien jurídico se vulneró con esto? La vida, en este caso, ¿verdad? Vamos a los tipos penales que protegen la vida. Homicidio culposo por mala práctica profesional, asesinato, homicidio normal, femicidio, sicariato y todos esos protegen. Y vamos a determinar los elementos de tipo objetivo. Sujeto activo, el procesado es un médico, sí, estuvo en horas de su profesión, de su experticia, de su área de conocimiento, sí. Por tanto, ninguno de los tipos penales que mencioné, excepto el homicidio culposo por mala práctica profesional, engloba como sujeto activo un profesional. Porque en los demás, los sujetos activos es indeterminante, puede ser cualquiera. Pero en este caso, lo podemos acusar o por homicidio, o por homicidio culposo, o por homicidio culposo por mala práctica profesional hasta el momento. Después comprobamos el elemento, la conducta marcada en un verbo rector, sí, matar, el elemento normativo, el elemento valorativo. Pero al momento de analizar el tipo subjetivo, vamos a determinar cuál de ellos es específicamente el tipo penal por el cual hay que imputar, por el cual hay que acusar. Todos sabemos que el concepto de dolo, que está en el código, es muy arcaico porque es un concepto muy causalista. Bueno, en teorías esto es así. Pero en sí, ¿qué es el concepto de dolo? El concepto de dolo es el conocimiento del actuar, conocimiento de los hechos que se actúan, más la voluntad de efectuar un resultado. En este caso diríamos que eso es dolo para decir que es un homicidio doloso. Pero la prueba y todo lo que determina en el proceso penal o todas las investigaciones que se van a realizar llegarán a cumplir que el médico no fuera a cirugía porque quería que se muera la señora. No, o sea, sin duda, si el médico no va a la cirugía, no nos interesa por qué no va. La cosa es por qué él firmó la posición de garante cuando no podía, y si él quería matarla o no. Es obvio que no quería matarla. Por tanto, no es un homicidio doloso, se baja un homicidio culposo y quedamos con dos: homicidio culposo y homicidio culposo por mala práctica profesional. La esfera de la infracción se da en la experticia, en la práctica de una profesión, ¿sí o no? Sí. Pero presumamos que no era médico. Ya no puedes acusar por homicidio culposo por mala práctica profesional, porque ese tipo penal nos dice que el sujeto activo es cualificado, debe ser un profesional. Y si no es profesional, dejamos al homicidio culposo simple. Esa es la forma en cómo se debe ir la investigación para no hacer una acusación que no se pueda probar. Es el caso normalmente común, el caso del femicidio. Hay muchas personas que porque ven a una mujer muerta y porque quizás murió de manera violenta, dicen que es femicidio. Lo más importante es saber si podemos demostrar esto en juicio. ¿Y cuáles son los elementos del femicidio diferentes a los elementos del homicidio y del asesinato? El asesinato es un homicidio agravado porque tiene ciertas características, como por ejemplo la más común, imposibilitar a la víctima para que se defienda o cosas así. Pero la diferencia entre asesinato y femicidio radica en el elemento estrictamente valorativo y normativo. Primero, el elemento valorativo tiene que ser la muerte causada con violencia manifiesta. Esto de violencia manifiesta, si yo le consulto a ustedes cuál es el concepto, cada uno dirá una idea. Cada uno tendrá una idea de qué es violencia manifiesta. Tanto es así que para uno violencia manifiesta puede ser, no, es que él era mayor de edad y yo era menor de edad, y pasábamos juntos o cosas así, o él era un hombre y yo era una mujer, y cosas así. Esto es totalmente subjetivo que el juez debe valorar con todo el acervo probatorio. Pero lo que sí debe probar es el elemento normativo de odio o de la causa de muerte por ser mujer, por el odio de género. Y el género se traduce en una norma extrapenal, es por eso que es un elemento normativo. Pero ¿cómo podemos demostrar odio de género si tenemos como procesado a una persona que tiene muy buena relación con su familia, con su madre, que tiene hasta hijas, y que haya matado a alguna mujer diciendo por odio de género? Es algo hasta ilógico. O podemos graficarnos otra situación.
Ah, no, el tipo no se llevaba bien con la madre, no tenía hijas, a la mujer que veía la insultaba y la trataba de pegar. O sea, podemos demostrar que en sí el tipo actuaba por odio de género y que quizás la pudo matar por odio de género. Pero esta prueba también es inconstitucional y también es ilegal. Leamos el artículo 22, o verifiquen ustedes el artículo 22 del COIP, el último inciso. El artículo 22 del COIP, último inciso, determina claramente el avance del derecho penal en el Estado ecuatoriano. Y el avance del derecho penal en el Estado ecuatoriano se debe por la nueva cosmovisión de Estado que tenemos. Es un Estado constitucional, en donde los principios constitucionales son los más importantes, y en el derecho penal, a más del principio de legalidad y el de inocencia, es fundamental el principio de culpabilidad. ¿Y qué es el principio de culpabilidad? Da dos aristas o dos ítems. El primero, tú debes ser sancionado como responsable por una conducta que realizaste, obvio, por un acto con conciencia y voluntad, y sobre todo que sabías específicamente el daño que ibas a causar. Y en relación de la pena, que debe ser una pena individual. Pero, ¿cuál es la diferencia que nos da este Código Orgánico Integral Penal con el principio de culpabilidad ya de manera constitucionalizado, legalizado? Que no se debe sancionar a una persona por el hecho de ser persona. O sea, ya se va y se elimina el derecho penal de autor, sino se sanciona el derecho penal del acto que estamos juzgando. O sea, no se sanciona por cómo piensas, por cómo eres, por cómo vistes, por qué hiciste anteriormente, sino por lo que has hecho, y eso lesionó un bien jurídico. Específicamente el artículo 22 dice en su último inciso: no se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. ¿Qué pasa si el fiscal o el abogado o la acusación particular dentro del caso de femicidio comienza a buscar, no, es que él tenía boletas de auxilio, pegaba a mujeres, hacía esto y el otro? ¿Qué estamos sancionando? La anterioridad al acto, ¿no? Y eso el juez debe tomar como acervo probatorio para confirmar declarar la culpabilidad. No, es inconstitucional. Lo que estamos juzgando es el acto específico. No me interesa cómo se portaba antes. Por tanto, también es que, como yo y varios de mis colegas, consideramos que la reincidencia también es inconstitucional y varias cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de este punto, no podemos acusar por acusar solo por el hecho de tener a una mujer como muerta, decir que es femicidio. Tenemos que saber si lo vamos a probar y si los mecanismos para probar son legales y constitucionales. Porque si un juez decide hacer esto, esta sentencia llega a un superior y quizás este superior se aplique la norma constitucional y norma legal y se pueda dar la nulidad o pueda revocar la sentencia anterior. Por eso es tan importante saber la tipicidad, para saber adecuar bien el tipo penal. Porque ustedes, no sé si cuando estudiábamos les hicieron recoger todos los delitos en agrupaciones por bienes jurídicos. ¿Qué delitos protegen la propiedad? ¿Qué delitos protegen la vida? ¿Qué delitos protegen la libertad? Y tenemos varios delitos que protegen la vida, varios la propiedad. Pero ¿por qué es esta existencia de varios delitos o varios tipos penales? Porque cada uno tiene su naturaleza y su razón de ser, y por ende debe ser probado con su naturaleza. Todos sabemos que entre el robo y el hurto, que protegen lo mismo, la diferencia es el elemento, es que eso se traduce en qué dentro de la teoría del delito, en un elemento valorativo, que es fuerza y violencia. Y al momento de dar la sentencia tienen que explicarnos todo y cada uno, porque el Código Orgánico Integral Penal, dentro de todas sus fallas, tiene algo muy importante, que es el esquema de la teoría del delito muy bien redactado, al menos en forma. Hay cuestiones de fondo, pero cuando tengamos esos casos comenzaremos a pelear. Todavía no, para la actualidad es bastante aplicable. Primero te habla de conductas, después de modalidades de conducta, te explica la acción y la omisión, después te habla de tipicidad y te dice la tipicidad,
la tipicidad conlleva los elementos de la conducta penalmente relevante. ¿Cuáles son los elementos? Los que les traduce la doctrina. Elementos de tipo objetivo, sujeto activo, conducta marcada en verbo rector, elementos normativos y elementos valorativos. Por eso es importante hacer bien una acusación, porque si no, y tanto es así que el COI nos da la oportunidad de reformular. Si la investigación, si primero formulamos cargo por asesinato, y dentro de la instrucción fiscal se ha reunido información que determina que no es asesinato, que es homicidio o que es femicidio, el fiscal tiene la oportunidad de reformular cargos. Pero esto debe ser probado en juicio. Y si no se ha probado, el juez debe igual hacer el mismo esquema y decir, la prueba de fiscalía o el testimonio tal, el testimonio cual, no prueba los siguientes elementos. Y comenzar y decir, si no prueba la tipicidad objetiva, es más, confirmar la inocencia de una. ¿Para qué pasar a analizar la tipicidad subjetiva? ¿Para qué pasar a analizar la antijuridicidad? ¿Para qué pasar a analizar la culpabilidad? Perdón que me interrumpa, doctor, pero si no nos va a servir un antecedente para acusar a una persona en el femicidio, por ejemplo, o sea, ¿cómo acusamos? ¿Qué decir? Bueno, esa es una conclusión a la que hemos llegado varios colegas del grupo, inclusive, que el femicidio es una figura simbólica dentro del Ecuador. No va a poder nunca sentenciar a una persona de manera correcta. Porque si es verdad, si podemos demostrar que esta persona actuó con violencia manifiesta y violencia de género y la mató por ser mujer, esos elementos no se pueden utilizar dentro de un parámetro constitucional. Porque estaríamos volviendo al derecho penal de autor, que se dejó a finales del siglo XIX. Comienza el siglo XX y ya comenzamos con derecho penal de acto. O sea, estaríamos retrocediendo. O sea, es un tipo penal que no puede suceder. Lo que pasa es que confundieron, no sé si lo confundieron por error o porque querían confundirlo. Porque hay dos, el femicidio y el feminicidio. Y en el feminicidio el responsable es el Estado, por no cuidar o por no hacer programas de protección para la mujer, que es lo que sucede en México. Pero aquí sabemos que nunca se van a poner la responsabilidad de ellos. ¿Por qué lo ponen al Estado? Porque el Estado siempre está allí y al Estado se lo sanciona por omisión. Tenía la obligación de garantizar la protección a la mujer, pero no lo hace, se lo sanciona por omisión. Porque no me interesa si en realidad la mató a alguien, sí, pero el Estado debe proteger eso. Esa es la idea del femicidio, del feminicidio, que se reduce primero, buscaron el femicidio para traducirlo a feminicidio. Pero esa es la doctrina y en la actualidad se dice esto. Tanto es así que, bueno, no solo es el punto de vista en este caso mío, sino hasta el profesor Zaffaroni lo ha dicho en varias de sus entrevistas, que esto es un tipo penal simbólico que jamás dentro de un Estado constitucional se va a poder sentenciar a una persona de esta. Si hay elementos para decir que esta conducta es típica, antijurídica, pero no culpable, serán siempre y cuando suceda dentro de los homosexuales. Eso es una política criminal, pero que no es caso de la conferencia, ¿no? Bueno, el punto es ese: identificar la conducta, determinar cuál es el tipo penal por el cual se va a imputar, porque si lo hacemos mal, en juicio no lo vamos a aprobar. En juicio no lo vamos a aprobar y hay que ilustrarle al juzgador dentro de la teoría del alegato de apertura y en el alegato final, es decir, el testigo tal y cual me probó que el sujeto activo es tal, el testigo tal y cual me probó que el testigo realizó la conducta tal, el testigo, el perito determinó que el elemento es normativo, el testigo determinar que se ha probado todo el hecho fáctico que está en la tipicidad objetiva y por tanto por el testigo tal y cual o por las versiones o por los peritajes tal y cual se demuestra que lo actuó con dolo. Hay que determinar y todo eso debe traducirse en la sentencia. Les comento una anécdota que sucede, hasta es increíble. Parece que no han leído ni el COI ciertos jueces. Porque si ustedes leen desde aquí, desde el artículo, y es solo de leer, artículo 19, conducta, el artículo 20, conducta, 21, modalidades de conducta, 20 y tanto, tipicidad, ahí viene dentro de la tipicidad, te habla que la tipicidad objetiva son los elementos que describen la conducta, después te habla de dolo, de culpa, después te sale en otra sección antijuridicidad, o sea quiere decir que es otra categoría,
y te ponen causas de justificación y así mismo basta la culpabilidad. Pero ¿qué sucede en esta sentencia? Una jueza dice lo siguiente: se ha comprobado la conducta porque en un homicidio culposo, se ha comprobado la conducta porque se determina dentro del proceso que el señor X tal fue quien manejó el vehículo que dio resultado de muerte. Analizando la tipicidad, comenzamos y pone un subtítulo: tipicidad objetiva. Sujeto activo, el señor tal y cual, tal y cual. Nunca me dice si se me probó ni los elementos con los cuales se me probó, solo me pone tal y cual. Tipo, sujeto pasivo, los señores tal, tal y cual, que son víctimas, que me da las partidas de función. Me pone la partida de función. Después pone objeto y después pone antijuridicidad dentro de la tipicidad objetiva. Después me pone culpabilidad dentro de la tipicidad subjetiva. Después se pasa a analizar la tipicidad subjetiva y pone la tipicidad subjetiva tiene dos elementos: conciencia y voluntad. Me pone actuó con conciencia porque sabía que estaba manejando y estaba en estado etílico. Tuvo la voluntad porque él podía desistir y como nunca probó que estaba coaccionada su voluntad, y después pone culpa. O sea, imagínense lo ilógico y lo incoherente que es esta sentencia, que dentro de un delito culposo me pone que la tipicidad subjetiva se ha comprobado la conciencia y la voluntad. Y dígame si esto, según lo que dice la Corte Constitucional, no es causa de nulidad porque no tiene una lógica según la motivación. Y por aún porque me pone dentro de la tipicidad objetiva la antijuridicidad y la culpabilidad. Después de todo esto me analiza otra vez la antijuridicidad y otra vez la culpabilidad. Claro, con libros y todas estas situaciones. Pero ¿qué es lo más importante también para poder actuar en un juicio y que esto nos sirva en la sentencia? Yo me he topado con varios profesionales que en audiencia llevan libros. Es bueno, porque es la forma de corroborar cierta información que uno le da al juez y que el juez después lo utiliza para darle una sentencia. Pero hay que saber qué libros leer también. Esta señora, con todo el respeto, señora jueza, me justificó la teoría del delito con el libro de Jiménez de Azúa. Que si sabemos un poquito dentro del esquema de la teoría del delito, sabemos que él era de una escuela causalista y que el dolo y la culpa se analizaba en culpabilidad y que ahora el COIP el dolo y la culpa lo analiza en tipicidad. O sea, no tenemos ni siquiera el fundamento y el argumento para poder pedir una decisión o poder sustentar una decisión. Lo coherente sería, desde mi punto de vista, todos los abogados que se dedican al libre ejercicio en materia penal, conocer teoría del delito, no como para dar clases, ni siquiera como para ser doctores o para escribir libros, sí, pero por lo menos para conocer y poder actuar en juicio. Porque depende de los elementos que determine el proceso que va a estar en un juicio para poder actuar nosotros prueba. Un último ejemplo y acabo mi exposición. Disculpe, antes del ejemplo, entonces nos podría decir cuál debería ser el orden que debería seguir la jueza. Ajá. Ya llego a ese punto. Un último ejemplo. ¿Qué sucede si a ustedes les llaman por teléfono cualquier cliente que tengan o porque les recomendaron y les dicen lo siguiente: estoy detenido, cerraron mi prostíbulo y me están acusando de falsificación de documento y de trata de menores de edad para fines de explotación sexual? Y lo primero que haría el abogado es como que asustarse. Pero después me dice, cuéntame, y yo le dice lo siguiente: sí, yo tengo un prostíbulo, está todo con permisos, tanto es así que yo les aseguro a las trabajadoras de allí, que yo para asegurarles les pido su documentación. Viene una chica hace 2 días atrás a pedirme trabajo con una cédula de identidad, y en la cédula de identidad dice que se llama Juanita y dice que tiene 19 años de edad, nacionalidad ecuatoriana. Cuando resulta que el día de hoy me hacen una redada y determinan que ella no es ecuatoriana, que ella es colombiana y que ella no tiene 19 años de edad, sino que tiene 16 o 17, por así decirlo. Y me encuentran en mi escritorio, me encuentran esta cédula y todo, porque iba a hacer el trámite para asegurarme. Y ahora me están diciendo que yo no solo que he tratado a esta menor de edad, sino que he falsificado y voy a hacer uso de estos documentos falsos. ¿Cómo me ayudo?
Por lógica todo el mundo sabe, no, toca probar de que él no conocía que ella tenía esta edad, toca probar de que él no conocía que era la cédula de edad. Pero ¿cómo lo hacemos dentro de la teoría del delito? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo demostramos esto al juez? Cosa que si el juez da una sentencia confirmando la inocencia, no parezca que el juez lo han comprado, no parezca que el juez sea corrupto, no, porque es verdad que puede ser inocente esta persona. Esta conducta que él les redacta, subsumamos al tipo penal de trata de personas. Subsume el sujeto activo, la conducta, subsume todo. Subsume que es menor de edad, el elemento normativo. Pero vamos al dolo. ¿Él conocía que era menor de edad? ¿Conocía el elemento normativo? No. Entonces estamos frente a un error de tipo. Que no me digan que el error de tipo porque no esté redactado en el COIP no es aceptado. Es aceptado por el principio de culpabilidad, que está a manera negativa en la Constitución, en el artículo 76.2. Porque yo debo tener una sentencia por las cosas que yo he realizado con conciencia y con voluntad. Yo no conocía que era menor de edad, por tanto es posible sacar un error de tipo. Yo no conocía la edad. Pero señor, pero es que no conocía, me llegó con una cédula. Yo no soy quien para confrontar y decir esta cédula es falsa. Actuamos bajo principio de confianza. Sí, bueno, actuó en un error. El error es vencible o invencible. Es invencible porque yo no soy quien para decir que esta cédula es falsa. Una cosa hubiese sido que ella llegaba y en verdad me dio un 80 y parecía de 19 años. Que ante los ojos de él quizás pudo pensar que esta chica de 17 tenía 19. Podemos decir que eso es un error invencible. Esto es un error vencible. Pero al momento en que te traiga una cédula de edad, no tienes por qué averiguar, si no actúas bajo principio de confianza. Ahora, tienen que saber qué destruir en juicio. Cuando el fiscal les demuestre, les arme toda esta teoría, no, es que es una banda de trata de personas de menor de edad y aparte falsifican documentos y todo, tienen que ir a probar o a demostrarle que él no sabía que ella era menor de edad, que ella llegó con la cédula de edad, con la cédula de identidad, de ciudadanía, y que es por eso que él no pudo corroborar si era mayor o menor de edad, peor aún si esta cédula es falsa o no es falsa. Y probando eso en la teoría del delito, el juez quizás, entendiendo el caso, le puede decir sí, analizando la conducta, el elemento tal y cual dentro del dolo él no conocía el elemento normativo, por tanto esta conducta es atípica y se confirma la inocencia. Pero también debemos saber, o sea, es importante, quizás dentro de un litigio no se nota tanto la teoría del delito, pero es importante para pedir al juez y para que el juez nos dé la resolución. Ahora, ¿cuál es el orden dentro de una sentencia? Tiene que determinar la conducta. Tiene que determinar dentro del tipo. El tipo penal se lo divide en dos, pero no por dividir, sino son dos elementos que conforman la tipicidad objetiva y la subjetiva. Probar todos los elementos, sujeto activo, conducta marcada en verbo rector, elemento normativo, elemento valorativo, y después en el dolo, decir que él conocía todos estos elementos. O que él actuó con culpa porque vulneró el deber objetivo de cuidado. Y con eso se dice, bueno, hay la conducta penalmente relevante. Analizas la antijuridicidad. El señor actuó de manera antijurídica porque no actuó por permiso o justificación de la ley. No actuó ni en estado de necesidad, ni en legítima defensa, ni en obediencia a un superior. Por tanto, es antijurídica. Después analizas la culpabilidad. El señor conocía de que el acto era ilícito, que era prohibido, y al señor la sociedad le hace un juicio de reproche. Analizas cada categoría dogmática, pero todas con la prueba, o sea, el testimonio, todos los actos procesales, el juicio, todos siempre deben estar enunciándose. No es que primero enuncie el testimonio de tal y cual y me digo me probó esto, después solo digo comprobado con estos testimonios se declara la culpabilidad. No, el esquema es este, y toca decir, si un testimonio me prueba el sujeto activo y la conducta, me toca decirlo en cada punto con tal testimonio, con tal peritaje. Esa es la forma, porque bueno, hay hasta libros de cómo hacer una sentencia. Y esta es la forma de hacer una sentencia. Y esto no lo digo yo, lo dicen inclusive desde Europa, desde Alemania, utilizan este esquema. Y este es el esquema más lógico, más racional, y es el esquema más comprensible para cualquier persona. Y considero que si no está en ninguno de estos puntos, desde mi punto de vista, esto es una nulidad porque no hay motivación. Y no es porque la motivación yo la defina como es, sino la Corte Constitucional, que tiene el carácter de interpretar la norma constitucional, ha dicho que es constitucional. Y que cuál es la forma de justificar la motivación.
Espero que les haya servido. Yo considero que más que saber teoría del delito, el mensaje era la importancia de la teoría del delito dentro de las actuaciones procesales entre fiscalía, defensor y sobre todo en la decisión, en la sentencia, cómo debe ser la estructura para que no se pueda después alegar una falta de motivación. Bueno, con todo, muy amable y gracias. A continuación, pueden hacer una ronda de preguntas. Sí, doctor, disculpa, yo tengo una inquietud. ¿Es como dejarle al abogado que está acusando, en el caso muy específico del femicidio, que no se pueda poner como antecedentes las constantes maltratos, las amenazas públicas a la mujer que le van a matar, las mismas denuncias que la misma mujer ha hecho ante la autoridad? Eso no sería dejarle sin piso al abogado, porque el antecedente es público, notorio, que ha sido víctima de vejaciones continuas, de hospitalizaciones, y después que ha llegado a lo que el agresor quería, que era matarle, a consumar. Eso me parece a mí dejarle sin piso al acusador. En este caso, ¿cómo no me sirve de antecedente para comprobar la conducta dolosa del perpetuado del asesinato, del femicidio? Depende de la óptica de cómo lo veamos, este caso específico. Si usted quiere que sea como abogado acusador particular, si usted quiere que se haga justicia, busque el mecanismo legal para que se haga justicia. Porque si yo, por llamar la atención o por ser un foco de atención, quiero acusar por un delito que no ha existido en el país, que al final es lo mismo que el asesinato, porque tiene la misma pena, ¿qué gana? La pregunta es ¿qué gana? O sea, para no hacernos problema, yo considero, en primer lugar, el abogado siempre debe actuar al margen de la ley. Y yo creo que dentro de un caso, cualquier abogado en la acusación particular que esté acusando al posible agresor de esta conducta, yo considero que lo más fácil es ir por la vía del asesinato y demostrar el asesinato. Y que la pena es la misma, de 22 a 26. La pena es la misma. ¿Por qué no puedo utilizar los antecedentes? Por dos cosas. Porque el mismo COI me lo prohíbe y porque la Constitución también lo hace. Y no solo la Constitución, sino el Pacto San José de Costa Rica y otros tratados internacionales. Yo considero que si vamos como abogados a actuar al margen, pero súper fino de la ley para tratar de conseguir algo que se puede conseguir de manera fácil, como es el caso de asesinato, yo creo que sería posiblemente nos ayudaría hasta para llegar a la impunidad. Porque si yo acuso por femicidio y el otro abogado de la defensa sabe que no es femicidio, lo único que debe defenderse es del femicidio. Y yo dejo el asesinato y un juez coherente dice, sí es verdad, dicen que es femicidio, pero aquí no hay femicidio. Le puede poner hasta otro delito si es que lo ponen, o quizás puede dejar hasta la impunidad. Yo considero que es por la vía correcta y por la forma legal. Entonces, lo que decía es que es muy difícil comprobar y que prácticamente este tipo no se puede comprobar. Es preferible actuar de manera más concreta, fría, sí, más objetiva. Y más objetiva, y acusar por homicidio en el caso para no dar tanto al realce social, por decirlo así. Muy amable, gracias. Una pregunta, doctor. Recuerdo además que el caso del femicidio lo van a tratar el día viernes el doctor Héctor Vanegas Cortázar y la señorita Marcela Estrella, justamente por el caso Chávez. Cuando calificaste el tema de la omisión impropia, que la dividió en contractual, en judicial, en legal, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la persona que crea el riesgo o el peligro de lesión para el bien jurídico? ¿También tiene posición de garante? Pese a que no esté expresamente establecido en la ley. Yo considero que en primer lugar hay que dar una respuesta muy objetiva y una respuesta totalmente apegada a la norma. Esta pregunta nace por la discusión de si se puede o no aplicar la imputación objetiva en el COI. Yo considero una discusión que todavía no ha dado una resolución, no está enmarcada, pero apegado a la norma, apegado al COI, yo considero que no. Yo considero que la posición de garantes estrictamente nace por la obligación legal, judicial y contractual. Porque si yo estoy incrementando el riesgo,
y quizás antes de que se cometa el riesgo, alguien me impide, esto es una tentativa. Y que tú puedes, como estás incrementando el riesgo, tú puedes ser responsabilizado o puedes tener una sentencia por una acción de cualquier delito que sea en grado de tentativa. ¿Qué consideras? Bueno, agradecemos la conferencia del doctor Juan Carlos Perea y vamos a dar paso a la segunda ponencia que está a cargo del doctor Diego Chimbo.